Muchísimas gracias por la amable invitación. Y bueno, a mí me invitaron a dar un tema, gracias, relacionado a lo que es este concepto que ya lleva algunos años desarrollándose, que es el de Patient Blood Management, el de la gestión de la sangre del paciente, y hablando un poquito o muy enfocado más bien hacia el potencial que tiene implementar este tipo de proyecto o de programa en impactar y disminuir la mortalidad materna. Entonces, bueno, ya me hicieron el favor de presentar algunas de mis afiliaciones y estos son los conflictos de interés que yo manejo para esta charla. Y iniciamos hablando de esta portada de la revista Nature, en donde ya se hablaba de estos programas de ahorro de sangre y del el uso óptimo de la sangre, buscando cambiar una portada previa que decía dona sangre, salva vidas. Y esto es porque desafortunadamente nos estamos enfrentando a una época en donde se considera que hasta el 92% de las transfusiones pueden ser parcial o completamente innecesarias. Esto obviamente depende del enfoque, si el enfoque es hacia lo que es un programa de gestión de la sangre del paciente o si el enfoque es dirigido a un enfoque de uso óptimo de la sangre, que son términos similares pero no iguales. Entonces, como sabemos, la mortalidad materna, el 50%, cuando hablamos de hemorragia obstétrica, las pacientes que llegan a fallecer o a perecer, lo hacen en las primeras 24 horas. Pero ¿qué pasa con las pacientes que perdemos después de estas 24, 48 horas? En donde ya no es el sangrado, sino los problemas asociados a las complicaciones de lo que es nuestro manejo, como son infecciones, eventos tromboembólicos, y algunas complicaciones muy propias de la transfusión, en donde esta evaluación, desafortunadamente que se ha hecho poco, y ahorita vamos a hacer un análisis un poquito más crítico de las guías, en donde realmente esta reanimación, utilizando todavía plasma, utilizando o cambiando un enfoque, o tratando en algunos lugares todavía un enfoque asociado a la reanimación por ratios, como lo hace trauma, nos está impactando de manera importante. Y lo peor aún, que seguimos haciendo transfusiones preventivas, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya cuando estamos en el estado de la pérdida de sangre en agudo, no hay mucho que hacer, se han utilizado algunos valores, el índice de choque, que es el que mejor se ha relacionado a verdaderamente la pérdida de sangre de la paciente, pero por eso me gusta poner mucho esta diapositiva que dice, no existe comportamiento clínico más traicionero que el de una mujer embarazada. Y el problema es que, por ejemplo, a pesar de ser una enfermedad que se considera dentro de las causas de muerte materna una enfermedad prevenible y que lo es, cuando hacemos los aldabones y hacemos todos estos seguimientos, estamos también perdiendo de alguna manera el énfasis en la parte preventiva, cómo puede impactar, e inclusive en algunos lados ni siquiera la tomamos en cuenta. Entonces, por eso analizando lo que son las guías y los consejos, recordando que una guía lo que hace es poner a disposición de primero, segundo y tercer nivel para contribuir a acciones de prevención, de estandarización y implementación en lo que son los procesos de salud. Y tomando en cuenta esto, como vamos a ver a lo largo de la charla, Patient Blood Management entra dentro de este paquete de un proceso que amerita una implementación que estandariza tanto procesos como diagnósticos y que además nos va a ayudar a dar este entorno, este manejo de garantizando la calidad de la atención y obviamente la seguridad de nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros analizamos las guías que tenemos actualmente, vemos como en la mayoría se habla del uso de uterotónicos, variaciones son mínimas, el manejo quirúrgico está presente, hay recomendaciones, no está estandarizado, pero una de las cosas que sí sabemos es que sí nos dice, a ver, sí tenemos que estandarizar por lo menos la decisión de escalar el tipo de intervenciones. El uso de tranexámico, la embolización, que sabemos que no la tenemos en todos lados, pero bueno, en donde se tiene la opción de poder embolizar, se maneja. El uso de pruebas viscoelásticas para guiar, la mayoría las recomiendan, con o mayor medida y con o mayor grado de evidencia y de recomendación, pero en general, a excepción de la OMS, la mayoría las recomienda.
El uso de concentrado de factores también ya está recomendado en la mayoría, y la transfusión masiva, ahí es donde entramos en mucha controversia. Como pueden ver, no se recomienda o no aplica, no la menciona, se recomienda, está en contra, ahí queda como a favor y en contra, a favor, y etcétera, etcétera. Y en la mayoría, también el manejo de la anemia también no se ha hecho mucho énfasis, porque inclusive todavía no se reconoce bien en todos lados como un factor de riesgo para la presencia de hemorragia, para incrementar el riesgo de mortalidad. Y entonces es donde vemos estos análisis, por ejemplo, en las mismas guías, cuando hablamos ya de la reanimación de ratios, si nosotros vemos la evidencia, pues la evidencia está completamente basada en la reanimación por trauma, por lo cual en algunas vías se obvia o están en contra, porque cuando queremos hacer el análisis en la paciente obstétrica, pues no existe, ¿no? Y de alguna manera esto lo quisimos hacer por una comparación, o porque en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Es que manejar a la paciente obstétrica tiene los mismos problemas de coagulación que el paciente con trauma, lo cual pues, es absolutamente incorrecto, nada más desde los cambios fisiológicos del embarazo, ¿no? La otra, por ejemplo, el Colegio Real de Obstetras en cuestión de transfusión, lo que mencionan es esto. También tienen objetivos muy dirigidos de cuándo utilizar el plasma, pero volvemos al mismo, no basado en evidencia. Y los objetivos para las directrices en la aplicación de fibrinógeno también, ya empiezan a haber recomendaciones. Esta es la nuestra en México, en donde cuando vemos la evidencia hacia medicina transfusional, pues no es más que un consenso o una, de alguna manera, sugerencia o consenso de expertos, porque también, efectivamente, cuando está revisando uno la evidencia que hay hacia este manejo en la paciente, pues no encontramos absolutamente nada. Digo, lo cual obviamente también nos debe de poner en alerta de la necesidad que tenemos de empezar a ubicar y a estudiar muchísimo más el tema en la paciente obstétrica, porque no tenemos ni siquiera el conocimiento estándar o basal de si lo estamos haciendo bien. El rol de, una vez más, aquí sí viene el manejo de la anemia, pero como ven en la Royal, bueno, en los algoritmos de Estados Unidos y digo, este es del de Inglaterra, también vemos que la evidencia hacia las recomendaciones en medicina transfusional pues son prácticamente eso, ¿no? Recomendaciones sin basarse en evidencia. Inclusive cuando vemos las recomendaciones de la OMS, que no menciona para nada, no se mete en el tema de la sangre, lo que nos menciona es hay que fomentar un menor uso de transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, esto que fue un editorial y que de alguna manera trató de evocar la reanimación de control de daños o el uso de ratios en el manejo de la hemorragia obstétrica, pues no tiene evidencia alguna, ¿no? Ojo, no estamos diciendo que esté mal o bien, estamos diciendo no hay evidencia, nada más. Ahora, tomando en cuenta esto, Patient Blood Management, que se define como un enfoque sistemático centrado en el paciente y basado en la evidencia para mejorar la evolución de nuestros pacientes mediante el manejo y preservación de su propia sangre, y que esto promueve la cultura de seguridad y el empoderamiento del paciente, se realizó con una trayectoria, ¿no? Una identificación de un problema. Era la falta de evidencia, y ya algunos autores hace más de 30 años diciéndonos, a ver si la sangre está bien, pero el abuso, y que lo hablamos en la primera diapositiva, estamos hablando de que se calcula que 90%, 92% de la sangre que utilizamos no se necesita. Entonces, se identificó el problema, lo que genera la hipótesis, y de ahí se manejan tres es la evidencia, la economía y la ética, que es en donde se fundamenta este programa. Entonces, este programa hizo proyectos como buscando la solución, proyectos de salud, programa pilotos, creación de guías y directrices como un camino a la solución. Y esto es lo que cuando Australia demuestra los primeros resultados de una implementación de un programa de Patient Blood Management en 4 hospitales, que incluía uno de atención materna, demostraron que podían disminuir significativamente los indicadores que son la estancia hospitalaria, la mortalidad, la infección y los eventos tromboembólicos, teniendo un discreto incremento en la readmisión de los pacientes, solamente tratando la anemia, que es el primer pilar,
minimizar el uso de productos sanguíneos que tuvieron una reducción del 41%, cambiando lo que son los, digamos, disparadores transfusionales, y que esto también sabemos que hay muchísima controversia, pero desafortunadamente los utilizamos, y finalmente incrementando el uso de la unidad única, que es decir, transfundo una unidad y siempre revalora la necesidad de las siguientes. Esto logró además resultados financieros enormes para lo que es en cuestión de retorno de inversión, que obviamente lo hace más atractivo, por eso la E de economía. Y entonces sabemos que PBM puede reducir la morbimortalidad mientras ahorra dinero. Entonces, después de este estudio y ya más de 10 años en la agenda de la Organización Mundial de la Salud, está la necesidad, y esto salió en el 2021, ya como un llamado de atención de es urgente poner en práctica la gestión de la sangre del paciente o Patient Blood Management. Y esta manera de hacerlo habla de la gestión multidisciplinaria y multiprofesional, es decir, este tipo de programas para lograr ver todo el beneficio. Y ahorita vamos a ver mucho el enfoque clínico, amerita o necesita basarse o trabajarse con toda la gente involucrada. Entonces, tenemos 3 pilares de atención y vamos a estar hablando del enfoque o lo que hace cada uno. El primero es el manejo correcto de la anemia, obviamente evitando el corregir valores de hemoglobina con una transfusión, sino dando el tratamiento a la anemia por su causa. El segundo, cómo minimizar la pérdida y cómo es el manejo de la hemorragia. Y el tercero, cómo mejoramos la tolerancia a la anemia, ¿no? Entonces, en el primer pilar, a ver, la hemoglobina, y este es un metaanálisis que acaba de salir, y bueno, tenemos muchísima información de anemia y embarazo y anemia en edad reproductiva y el porcentaje de pacientes que tenemos anémicas en este estado. Y la hemoglobina por debajo de 9 está asociada a un incremento en la mortalidad materna, pero además, y vean en este análisis, perdón, de esta gráfica, donde vemos que también incrementa el riesgo de hemorragia postparto, no así cuando los valores están más elevados o arriba de 10 o entre 9 y 10, que es el punto donde la hemorragia postparto no se ve. Entonces debemos identificar que la anemia en el segundo trimestre, que esta es una de las propuestas que la sociedad está manejando probablemente para el siguiente año para investigar, es si nosotros hacemos un acercamiento en el segundo trimestre en las pacientes que no se le hayan logrado controlar los niveles de hemoglobina, a dar un tratamiento más dirigido y más agresivo de la anemia y obviamente las deficiencias nutricionales, podemos disminuir inclusive la prevalencia o el efecto de que te padezcan hemorragia obstétrica, ¿no? Es obviamente, por atonías o por otros casos. Entonces, lo que dice Patient Blood Management es, hay que dejar de preguntarnos qué tan bajo o cuánto aguanta una mujer o un hombre, en este caso, con un nivel bajo de hemoglobina. O sea, que el cuerpo tenga una tolerancia a tolerar niveles bajos de hemoglobina no quiere decir que no sea una hemoglobina enferma, ¿no? No quiere decir que no tenga una alteración y no quiere decir que no tengamos que tratarla. Y lo que debemos de preguntarnos actualmente es cómo puedo evitar o minimizar el sangrado y el manejo de la anemia. Y de ahí viene el segundo pilar. Obviamente el primer pilar entra en un factor más preventivo, más de la consulta de primero y segundo contacto, que es importantísimo que reformemos eso. ¿Por qué? Porque si sabemos que la paciente no llega anémica, número uno, va a tolerar la pérdida con una mayor oportunidad y número dos, vamos a tener menos complicaciones asociadas a la misma. Cuando hablamos del segundo pilar, entonces nos vamos ahora sí a cuando se nos aparece el diablo, que es el sangrado, ¿no? Y dentro de las reglas es, número uno, 30 minutos de control. Eso es lo que debemos de perseguir. Sabemos que la supervivencia empieza a decrementar o irse para abajo conforme más tiempo nos tardemos en controlar la hemorragia. Y que también la toma de decisiones, obviamente, por ejemplo, cuando ya la hemorragia es incontrolable, entonces pues empezamos a tomar decisiones donde sobretransfundimos, sobretratamos, empaquetamos y todo eso que lleva también a incrementar riesgos en lo que es el manejo. Y cuando hablamos del manejo de la coagulopatía, nos enseñan que es importante manejar un concepto que nos enseñó la TLS. Tratemos primero lo que mata primero, ¿no? Y entonces, el manejo actual es pasar concentrado eritrocitario, pasar plasma fresco congelado como la parte de la reanimación,
A veces nos acordamos de los críos y de vez en cuando también pasamos plaquetas, o si es en la reunión 1 pasamos plaquetas, y esto depende de tiempo y de disponibilidad. La realidad es que en un análisis que se hizo en México, 48% de las pacientes no reciben un tratamiento adecuado hacia la coagulopatía y nos vimos muy optimistas, y esto obviamente no es un camino. Entonces, lo que la propuesta, y esto es un algoritmo basado en evidencia que se hace con pruebas viscoelásticas, en donde siempre buscamos la situación clínica y empezamos el tratamiento de la fibrinolisis inicial, o sea, el tranexámico se pasa sí o sí sin esperar resultado, y de ahí, si se necesita una segunda dosis, lo hacemos mediante la evaluación de la curva de tromboelastometría. La otra es recordar que la firmeza del coágulo la da el fibrinógeno y las plaquetas. Entonces, si tenemos el concentrado, los crioprecipitados disponibles, es mejor aumentar nuestro volumen de esta molécula, del factor 1, y no estar pasando plasma, que necesitaríamos una cantidad enorme y que aparte ya se demostró que el plasma no trata la coagulopatía. Entonces, prácticamente lo único que estamos haciendo es dar un expansor de volumen que trae muchas complicaciones. En siguiente, la generación de trombina. Entonces, ya que nosotros tenemos repletado nuestro fibrinógeno, podemos obviamente empezar a dar ya factores para la generación de trombina y recordar que no tenemos que tener en mente cuando hablamos de trombofilias la hemofilia adquirida, que también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, y finalmente siempre reevaluar. Es decir, si hacemos una intervención es diagnóstico, intervención, diagnóstico y comprobar que no se necesita hacer otro abordaje. En el cuestión del concentrado de fibrinógeno, si nosotros analizamos evidencia, hay no mucha, pero hay a favor de su uso en la paciente con hemorragia obstétrica. Ojo, no de manera preventiva no ha logrado demostrar absolutamente nada, inclusive nos podemos ir también hacia el otro lado, que es al riesgo de trombosis, pero en hemorragia posparto, y que siga habiendo estudios y siguen saliendo estudios donde sí hay una reducción en el número de paquetes, no en el volumen de pérdida, pero sí en el tiempo de control de la misma. Sabemos que muchas veces por el flujo y por las presiones puede la pérdida ser muy similar, pero si logramos controlarlo en menor tiempo, eso va a beneficiar a nuestros pacientes. Además, podemos saber la dosis exacta que se necesita de fibrinógeno y cuando necesitamos o no utilizar plaquetas de acuerdo a cómo se ve la curva. Y aquí es un ejemplo. Esta es una paciente donde ya estábamos viendo una curva de fibrinógeno muy bajita. Desafortunadamente, bueno, no se hizo intervención porque la otra curva del Extrem se veía normal, que es una amplitud normal, y aquí vemos pues, una hora después sangrando, pues obviamente una coagulopatía severa, ya con datos de hiperfibrinolisis, ya no abre de la misma manera la curva y obviamente el fibrinógeno plano. Se le dieron 2 gramos de tranexámico y 4 de fibrinógeno y abrió, pero no fue suficiente porque aquí el cálculo era que necesitaba 6 gramos. Entonces, esos 2 gramos que nos faltaron, pues desafortunadamente ocasionaron que la paciente consumiera otros 2 gramos extras aparte de los 2 que necesitaba y agregarle otro tipo de factores, y finalmente se logró controlar con el consumo solamente de 6 concentrados eritrocitarios, lo cual para un programa de PBM no es bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros intervenimos en la primera, no, pudimos haber evitado todo este problema, ¿no? Finalmente, lo que ahorita se propone es que nosotros tratemos la coagulopatía. Tenemos un arsenal enorme de medicamentos para su uso, y de alguna manera el que los tengamos a la mano y que también nos va a ayudar a hacer intervenciones más rápidas y más dirigidas, y que esto haga un mejor control del sangrado que ayude al cirujano y al obstetra a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, aquí hay algunos papers donde demuestran que también este uso de algoritmos dirigidos y el uso o la reducción con perdón, hemoderivados, o sea, con concentrados de factores, al final beneficia significativamente a los pacientes. Nosotros hicimos un estudio donde tuvimos una disminución en el consumo de sangre y tuvimos una disminución en global en las complicaciones de los pacientes, pero además tuvimos una reducción significativa de la estancia tanto en terapia intensiva como a nivel de hospitales. Desafortunadamente no fue un estudio lo suficientemente grande para encontrarnos en mortalidad. Digo, afortunadamente no se nos murió nadie,
Actualmente sé que el doctor Peter Collins en Inglaterra ya está empezando a hacer un estudio más grande al respecto. Y finalmente, nunca olvidar el manejo de la pentada, que ahora le llaman la pentada mortal, que es siempre tratar la coagulopatía, controlar la hipotermia, la acidosis, la hipocalcemia, la hiperglucemia y la hipoxia isquémica. Con todo esto nos vamos por final al tercer pilar, que el tercer pilar no es más que dar la continuidad de la atención, es continuar nuestra reanimación dirigida, contornar nuestro control y nuestro estándar de algoritmos, y esto se logra teniendo una disminución en la variabilidad, es decir, creando un proceso de atención. Porque si nosotros nada más nos dirigimos a competencias, la variabilidad en la atención es enorme. Si nosotros lo hacemos por proceso, disminuimos significativamente la variabilidad. Y finalmente, si nosotros esta atención la integramos en un manejo multidisciplinario, entonces la variabilidad no va a cambiar en la atención conforme el paciente vaya pasando por los diferentes servicios. Recuerden que la cantidad de sangre administrada es inversamente proporcional al conocimiento que se tiene en medicina transfusional. Y esto no es una crítica que no sepamos de medicina transfusional, sino que en nuestro desarrollo personal la realidad es que no tenemos un curso de medicina transfusional como tal. Y entonces el hacer este tipo de acercamientos puede tener un impacto de verdad significativo, tanto en la prevención de enfermedades asociadas al embarazo por el manejo de la anemia, como en realmente controlar el foco hemorrágico, que es el segundo pilar, y la continuidad de la atención. Y finalmente, que la administración, debido a esto de hemocomponentes, está rodeada de emociones, de mitos, de conceptos erróneos y se prescribe por hábito. Y yo con esto termino mi charla. Muchísimas gracias.